¿Quién está? Bienvenidos a esta charla sobre esencias florales. Quien vemos por aquí a Oscar David, que estuvo en la charla anterior, ¿cierto? Cecilia, Paola, Medicina Alternativa, ¿quién es? Camilo. Bueno, les doy la bienvenida a este espacio. Hemos creado esta charla de educación continua de la UNIPAES para trabajar el tema de esencias florales, pero tenemos una visión diferente y es que lo vamos a hacer con la intención de asociarlo al tema de la Navidad, ¿cierto? En diciembre celebramos muchas cosas, entre otras, ahorita el 7 de diciembre vamos a estar celebrando el Día de Velitas, el Día de la Luz, y la idea es que podamos podamos hacer una asociación en qué esencias florales nos servirían para nosotros mismos o para nuestros pacientes eh, en, en el tratamiento de ciertas situaciones que ocurren especialmente pues en esta época de Navidad. Esa es la idea, ¿vale? Entonces voy a presentarles por aquí. ¿Me pueden decir si se ve correctamente la presentación? Por favor. Y Mi país, educación continua. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Alguien que me confirme, por favor. Sí, Doc, se se ve escucha bien. muy bien. Andrea, ok. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, pues hemos querido como hacer esa asociación y que podamos tener en cuenta las esencias florales en esta época navideña. ¿Listo? Vamos entonces, me voy a presentar para las personas que son nuevas en esta reunión. Mi nombre es Carolina Quintero Daza, yo soy médico cirujano, soy especialista en terapias alternativas, soy magíster en medicina alternativa, he sido docente de pregrado y posgrado en terapias alternativas y en medicina alternativa. Y soy la persona encargada de esta charla que se llama Ilumina tus emociones a la luz de las esencias florales. No sé si les gustó el título, me parece muy lindo ese título y creo que pues ha sido lo que las ha traído a este espacio, ¿cierto? Si alguien quiere en algún momento hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención, puede escribir en el chat o levantar la manita para poderle dar la mano y para poder verlos y darles el tiempo para hacer las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esencias florales. Les recomiendo, si no han visto la clase que hicimos antes sobre esencias florales, recomiendo que la vean en el canal de YouTube de la Unipaes. Está ahí colgadito para que aprendan un poquito más. Aquí vamos a hacer énfasis sobre todo en unas esencias florales que hemos hecho esa asociación de la época navideña y de qué emociones podríamos trabajar a través de las esencias florales en esta época navideña. Vamos a recordar que las esencias florales pues, son esos preparados vibracionales extraídos de la flor solamente de la planta. ¿Sí? Si conocemos un poco, hemos escuchado, en medicina utilizamos partes de la planta, puede ser la raíz, el tallo, el fruto en algunas ocasiones, ¿cierto? En homeopatía se utiliza de una forma diferente, en dislusiones, y en esencias florales pues se utiliza la florecita. Es como esa última expresión de la flor, esa belleza también, esa conexión con los demás reinos, ¿sí? Con los animalitos que van y las polinizan, y pues con el humano que puede verlas, que puede olerlas y que puede observarlas y tomar de ellas también su belleza. Pero en este caso, pues vamos a hablar de las esencias florales. Siempre me gusta hacer una aclaración y es que esencia floral es diferente a aceite esencial. Las esencias florales son el extracto en baños, en fricciones, ¿sí? Y los aceites esenciales son los que sacan ese aceite que huele, ¿cierto? Y es más utilizado en masaje y de forma olfativa. Siempre es importante hacer como esa diferenciación porque a veces las personas creen que es lo mismo y son cosas totalmente diferentes. Si bien se sacan de la parte de la flor,
las características y las propiedades vienen siendo diferentes al nivel en el cual actúa. Entonces, podemos decir desde hace muchos años, ¿sí? Desde la antigua Grecia, en Egipto se utilizaban las flores como medio terapéutica, y en las civilizaciones antiguas ya se utilizaba con fines terapéuticos, ¿sí? Y pertenecen al gran grupo que llamamos terapéuticas alternativas y complementarias. Es decir, las esencias florales nos pueden complementar un tratamiento que nosotros tengamos instaurado. ¿En qué, en qué en desórdenes emocionales, cuando hay ciertos eventos, que es lo que vamos a estudiar hoy, y cuándo sería importante utilizar una esencia floral, cuándo me sirve, cuándo me ayuda, pero no solamente está en la emoción. Sabemos que la emoción en gran parte es la causa origen de las enfermedades físicas. Si nosotros logramos detectar cuál es esa causa origen, ese inicio de la enfermedad, esa emoción discordante que llevó al paciente a enfermarse, pues vamos a tratar la enfermedad desde la raíz. Y esto pues nos va a llevar también a que mejore la parte física y la parte mental, ¿sí? Entonces, abarcamos todo el ser de forma integral, siempre hay que buscar cuál es esa esencia floral eh, que va a ser útil según las características del paciente y según la cualidad que yo quiera incorporarle al paciente. Es como que si yo estoy en un estado emocional de miedo, pues ¿qué es lo que a mí me haría falta? ¿Qué se les ocurre que me haría falta si tengo miedo? ¿Quién me dice por ahí en el chat o quién quiere participar para que no se nos haga tan plana la confianza, ¿cierto? Si hay alguien que tiene miedo, pues la emoción que vendría a hacernos falta o que nos equilibraría sería la confianza, ¿sí? Pero igual en esencias florales también dividimos si es un miedo de algo conocido, si es algo desconocido, ¿a qué es el miedo? ¿Cómo se pone el paciente cuando tiene ese miedo? ¿Tiene pesadillas cuando tiene el miedo? ¿Siente el miedo en el epigastrio? ¿Dónde siente el miedo el paciente? Entonces, siempre vamos diferenciando, no se le da siempre la misma esencia floral, por eso es importante conocerlo, ¿vale? Aquí tenemos a la derecha la imagen de una estrellita de Belén. Seguramente la han visto, es una florecita pequeñita, pero es muy linda, es de color blanco. De ahí es que sacamos la esencia floral de estrella de Belén. Entonces, ¿cómo actúan esas esencias florales? Entonces, tiene una frecuencia vibracional armónica concreta, según la planta que estemos hablando, la florecita de la cual estemos hablando, que al tomarla, pues se equilibra frecuencialmente o emocionalmente y mentalmente el paciente. Y esto lo que hace es que estimula la capacidad de restauración del sistema energético de la persona, ¿sí? Por lo tanto, va a llevarlo a un estado de bienestar y a una sanación, ¿no? Entonces aquí pasamos a nuestra segunda partecita, que es qué son las emociones. Entonces, si alguien quiere contarnos cuál es su concepto de las emociones, les voy a hacer otra pregunta que siempre es muy controversial. ¿Las emociones son buenas o son? Profe, se le apagó el micrófono. ¿Quién me cuenta? Estoy esperando que me cuenten ustedes. ¿Será que las emociones son buenas o son malas? ¿Quién me dice? Profe, no. Oscar Las David. emociones no son ni buenas ni son malas, las emociones son herramientas de supervivencia. Nosotros estamos acá gracias a las emociones y no podríamos decir que la tristeza o que el miedo son negativos porque ellas nos han permitido a nuestro tatarabuelo de las cavernas no se lo comió el tigre gracias al miedo, a la rabia que supo defenderse y levantamos la mano para defender nuestros derechos también gracias a la rabia y la tristeza nos permite hacer ese viaje al interior, entonces son herramientas de sobrevivencia. Exactamente. Entonces ahí sí se puede contestar como depende, ¿cierto? ¿Quién más nos quiere compartir su opinión, su punto de vista? Porque me dicen que si las emociones depende si son positivas o negativas. ¿Qué sería negativa o positiva?
Ahí volvemos, depende, ¿no? Entonces vamos a ver como las emociones principales, lo que decía Oscar David es muy cierto, lo que nos ha permitido la supervivencia en el planeta. El tema es cuando esas emociones se mantienen por mucho tiempo y llevan a una disarmonía, ¿no? Entonces, existen unas emociones que son más conocidas y unas que son menos conocidas o menos expresadas, porque es que finalmente las emociones hacen parte del ser, o sea, son completamente normales. Es normal sentir miedo si voy a salir a la calle, tengo que mirar a los dos lados antes de cruzar, y ese miedo a que no me atropellen, a que venga un carro o a que algo ocurra, es lo que previene precisamente eso, que me vaya a atropellar un carro, que no tenga... cuidado al pasar, que me ayuda a evitar accidentes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, en ese momento la emoción sería buena, ¿cierto? Pero si ya ese miedo es por mucho tiempo, se perpetúa en el tiempo y es un miedo a algo que podríamos decir que es algo leve, pero que yo lo siento como si cada vez que voy a pasar a una exposición, por decir algo, en la universidad o en el colegio, siento que me voy a morir y empiezo a sudar y se me va el aire y entonces no puedo exponer y duro 2 días sin dormir, ahí es cuando empieza a ser patológico, es cuando sería importante intervenir esas emociones para que el paciente o nosotros mismos podamos estar tranquilos. ¿Listo? Igual, la rabia, que la rabia es una emoción muy llana, muy de movimiento, ¿cierto? eh, pero depende cómo lo enfoquemos, ¿cierto? Me puede dar mucha rabia lo que tú dices, digamos, una injusticia laboral, ¿cierto? Entonces a mí me da mucha rabia y yo puedo tomar varias opciones. Puedo irme a pelear con el jefe y decirle que todo es injusto y que terrible y que, bueno, todas las cosas y pelearme hasta llegar a los puños por defender las cosas. O puedo crear un movimiento, ¿sí? O una empresa en la cual se respeten los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o un movimiento que me lleve a que se respeten los derechos de los trabajadores. Entonces esa fuerza, ese movimiento ya me lleva a algo positivo que sería modificar algo, ¿sí? Entonces, bien lo decía aquí Oscar en su participación, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son parte del proceso de evolución de las personas. Pero cuando no sabemos gestionarlas, porque muchas veces tampoco las expresamos, no sabemos expresarlas, no sabemos gestionarlas, ahí es cuando entramos en conflictos. Si algo me da rabia, pero entonces no lo puedo decir, pero me da miedo porque es el jefe, pero sufro por eso, pero me guardo las emociones y entonces empiezo con la rumiación mental y luego entonces me da gastritis y entonces luego me dan otras enfermedades y voy migrando con las enfermedades para no asumir mis emociones, pues ahí es cuando se convierten en un problema. Entonces, la idea sería poder gestionar las emociones, expresarlas de una forma tranquila y poder llegar a ese equilibrio en tema emocional. ¿Vale? Si alguien tiene algún comentario o pregunta, en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ya les había dicho en la charla anterior que existen diferentes sistemas florales. El original, el inicial, bueno, los otros también son originales, ¿verdad? Pero el inicial fue el de el doctor Edward Bach y entonces se conoce como las flores de Bach. Son las que vamos a ver, los ejemplos que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a empezar por una florecita muy especial, que es el acebo, ¿sí? ¿Y por qué lo traje aquí a, a la charla? No solo porque va a ser muy útil, sino porque es una de las plantas que utilizamos mucho en la época de la Navidad, ¿cierto? Está muy presente en la Navidad. Entonces, si la pueden reconocer, son esas hojitas y esas florecitas del acebo que están muy presentes en esta época. Y a veces no lo reconocemos y no sabemos qué es lo que nos está, digamos que, mostrando esta época navideña. Entonces existen personas que ya para esta época navideña pueden empezar a aflorar sentimientos que no son tan positivos, ¿sí? Entonces esta florecita de aseo, esa esencia floral, nos sirve para esos estados negativos opuestos al amor, cualquiera.
los celos, la envidia, la ira, ¿sí? El resentimiento, el odio, la desconfianza, o sea, todo aquello que sea una ausencia del amor, ¿cierto? Si estamos en amor, en ese estado de felicidad que lleva el amor, pues no vamos a tener cabida para las otras emociones, ¿listo? Entonces, ¿a qué me ayuda esta esencia floral? A facilitar entender lo que es el amor. No el amor romántico, sino ese amor por mí misma, el amor altruista, el amor de comprender a los demás, el amor de un estado de bienestar, ¿sí? Y sirve pues cuando la persona está en estado de desamor o de odio o esos pensamientos que envenenan pues em, su pensamiento, su vivir. ¿Por qué en Navidad? Porque en Navidad empezamos como a reflexionar yo qué estaba haciendo, ¿cierto? ¿Qué cosas tendré que perdonar? ¿Qué cosas tendré con qué me tendré que reconciliar? Y si de pronto la persona nota que no ha sido tan amorosa y que de pronto tiene algo de rencor y odio, pues es la época en que hacemos los propósitos también y que el 7 de diciembre traemos como, encendemos las velitas y decimos que la luz y que estamos celebrando y hacemos las novenas, que también es como esa preparación para recibir la luz el 24 de diciembre, y bueno, todas esas cosas que hacemos en diciembre, que los pacientes reflexionen y digan, ah, bueno, yo quisiera trabajar, por ejemplo, los celos o la envidia o la ira, porque me doy cuenta que en esta época me doy cuenta que he tenido mucha ira todo el año y que, o quiero perdonar a alguien y esta es la época en que decido que quiero hacer ese proceso. Esta es una esencia floral que nos puede ayudar en esos casos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cualidad que nos va a aportar esta esencia floral? El amor, ¿sí? Entonces, por eso les decía, esta esencia floral es muy linda, porque esa cualidad del amor debería ser una cualidad que todos deberíamos estar expresando, ¿sí? No solamente en Navidad, sino todo el tiempo. Entonces, cuando sentimos que nos falta un poco de amor, aseo. Cuando sentimos que nos falta trabajar todos esos estados negativos opuestos al amor, aseo. En conclusión, todos nosotros deberíamos en algún momento de nuestra vida tomar acero. ¿Les parece? A mí me parece muy linda. Bueno, pero también podemos encontrar personas que pueden tener miedo, ¿sí? Y entonces esos miedos pueden ser de origen desconocido, es decir, uy, ya se acabó otro año, ¿y yo qué voy a hacer el año siguiente? ¿Y será que sí voy a poder con el próximo año y la parte económica y el futuro? Son esos miedos que tenemos que no son algo físico, ¿cierto? No podemos coger el futuro, ¿cierto? Ni podemos coger como la muerte y tocarla, ¿cierto? O no podemos coger la oscuridad, pero es algo que no tocamos, pero que nos puede generar miedo en algún momento. Entonces nos ayuda esta esencia floral, que es el álamo temblón, a trabajar esa emoción, el miedo. Miedo de origen desconocido, ¿sí? Cosas que no podemos tocar y comprender así como algo físico, ¿sí? Entonces ayuda a superarlos, a comprender esos miedos, miedo a la muerte, a lo sobrenatural, a lo que no se ve, a la oscuridad, a mis propios pensamientos, a tener pensamientos raros en mi cabeza. Esta es una esencia floral que nos va a ayudar con esto. ¿Listo? Y en los conflictos emocionales asociados con las fobias. Entonces, su cualidad me va a aportar esta esencia floral si la tomo, es la confianza. El miedo, la confianza. ¿Qué esencia floral? Álamo temblor. Y por otro lado, les traje como una muestra, ¿verdad? Las esencias florales de Bach es un sistema de 38 flores y les trae como una muestra de lo que podríamos utilizar en esta época navideña como para, como le decía en la invitación, para iluminar, entre comillas, esas emociones y para ponerles luz a esas emociones y que dejen de hacernos como la vida difícil y nos ayuden a superar estos procesos que hemos vivido durante todo el año, ¿no? Si la persona está en esta época como con desaliento, desesperanza profunda, ay, es que los impuestos y este año no se hizo nada, o este año me fue mal porque me pasaron tantas cosas y yo no sé si el próximo año vaya a estar bien o no, como esa desesperanza por el futuro, esto no va a cambiar, esto es terrible, ¿cierto?
para quienes están así como a punto de tirar la toalla, que ¿será que sí va a ocurrir? ¿Será que no va a ocurrir? ¿Será que esto sí va a mejorar? Para quienes les falta como esa fe de poder superar los obstáculos de la vida. Siempre vamos a tener desafíos, pero hay personas que sienten que sí, listo, yo puedo, tengo las herramientas, y otras personas dicen, no, esto, tanto sufrimiento, ya quieres como botar la toalla, dice la gente, ¿cierto? Entonces, esto es una esencia floral que nos puede ayudar en esos momentos. Se llama aulaga. ¿Listo? Es útil también en enfermos crónicos, ¿cierto? Como ya han pasado mucho tiempo enfermos, dicen, ay, no, yo no me voy a curar de esto es muy difícil, esta enfermedad porque me tocó a mí, ¿cierto? Y personas que han perdido esa esperanza de que se van a aliviar. ¿Cuál es la esencia floral? Aulaca, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades que me aporta esta esencia floral? Pues la esperanza, la fe y la capacidad de lucha. Recuerden, si son profesionales de la salud, pues esta invitación estaba abierta a todo público. Si son profesionales de la salud, ustedes saben que hay personas, y si yo como paciente también sé cómo reacciono ante una enfermedad, ¿cierto? Hay pacientes que dicen, no, no importa el diagnóstico, yo voy a buscar alternativas y voy a guerrearla y yo me voy a mejorar y voy a estar bien coherentemente con hacer algo al respecto, ¿cierto? Y hay otras personas que dicen, no, con ese diagnóstico ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y se echan como a la pena, pues es parte de su personalidad. Esta esencia floral nos ayuda pues a incorporar esas cualidades o más bien a rescatarlas, porque finalmente todos dentro de nosotros en algún momento hemos sentido esperanza, fe y esa capacidad de lucha, solamente que por las vivencias personales se nos va como olvidando esta situación, que tenemos todas esas cualidades y que tenemos ciertas herramientas que podemos poner a nuestro favor. Si la persona está en esta época es con incertidumbre sobre su propia vida, sobre qué va a hacer en el futuro, sobre todo en los chicos que están pensando qué voy a estudiar, qué carrera voy a estudiar ahora, o si tengo como la incertidumbre, ¿será que me dedico a lo que estudié o cambio de rumbo? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa incertidumbre, o que no estoy satisfecho con la vida que tengo y considero que debo tomar otras decisiones, otros caminos en la vida, está la avena silvestre, que es una esencia floral que me puede ayudar a tomar estas decisiones, ¿sí? Entonces, si un chico salió del colegio, por ejemplo, y está enfrentado a que, no, pues no me decidí qué voy a estudiar, no sé qué carrera estudiar el otro semestre, a este chico le iría muy bien la avena silvestre, ¿sí? Para que pueda tener como ese discernimiento, poder canalizar sus deseos, sus afinidades y poder saber y decidirse por una carrera, ¿sí? Es cuando la persona pues no sabe definir qué es lo que quiere hacer en el futuro, ayuda pues a clarificar esas metas y los propósitos de vida. Esto es como una esencia floral que es muy existencial, ¿cierto? Que nos podría ayudar en esos momentos difíciles de la vida a tomar una buena decisión. Entonces, ayuda a concretar y a unificar para llevar a la acción. Bueno, ya después de tomarme la esencia floral, ya tengo más claridad, ya tengo una resolución y puedo tomar una decisión de qué camino voy a tomar. Esta es como la esencia floral de las decisiones, pero de las decisiones que tienen que ver con el propósito de vida, ¿sí? Porque hay otras esencias florales que me ayudan a decidir entre uno y otro. ¿Me coloco los zapatos rojos o los azules? ¿Me compro el carro verde o el rojo? ¿Sí? Cuando son como dos decisiones, es otra esencia floral. Pero la avena silvestre nos ayuda, es en los casos en que la decisión tiene que ver con aspectos de la misión de vida, de lo que voy a hacer en el futuro, que tienen que ver con mi carrera también, ¿sí? Con esas cosas que son tan importantes que tengamos claro, ¿verdad? Una elección de una buena carrera, que sea la que me gusta, que sea en lo que me siento bien, que pueda desarrollar mis capacidades, pues va a determinar, uno, mi felicidad y mi bienestar, y otro, cómo me voy a desarrollar y qué servicios voy a prestar en el futuro, con qué emoción o con qué cualidades lo voy a prestar. Un momento, que no me coge la diapositiva.
Listo. Por acá tenemos otra florecita que es el brote de castaño. Hasta aquí, por favor, cuéntenme si ha sido claro, si ha sido interesante estas florecitas, si creen que les va a servir a forma propia o con sus pacientes. ¿Interesante o no tan interesante? Muy interesante. ¿Claro? ¿Sí? Sí, Ok. interesante. Doctora, ¿Pregunta? buenas noches. Buenas Sí, noches. doctora, quería preguntarte, en el caso de, por ejemplo, ahora que terminaron los estudios, un adolescente, los jóvenes adolescentes que no saben qué hacer, que como que andan en esa La búsqueda. actitud como de búsqueda y de que nada les gusta, que nada les parece bien, muy irritables, Ujú. o cuando un niño, por ejemplo, no tiene buenas notas y tiene mucho miedo. Entonces la pregunta es, dentro de esas flores, pues obviamente de las que tú has nombrado, pues y hay varias que considero que les pueden servir, pero Sí. ¿cómo sería la dosificación para los niños o Entonces, personas jóvenes? sí, las esencias florales se pueden mezclar. Máximo 7 en cada frasco, máximo. Entonces, Mm, te pido una mezcla, por ejemplo, con avena silvestre, ¿cierto? Y mímulo o el entemo para el miedo, ¿sí? Si está muy ujú. irritable y muy agresivo, con acebo, ¿sí? Entonces ya tendríamos 3 esencias florales dentro de lo que hemos visto. ¿Sí? Esas 3 se pueden mezclar. Entonces se pide una Ya, mezcla de esencias florales con estas 3 esencias y se ajá. dosifica en el día. Las esencias florales actúan más por número de veces que se administra que por la cantidad. Entonces, en estos casos que se va a tomar una decisión, que no es algo agudo como un accidente o algo que tengamos que intervenir así rápidamente, se pueden tomar 4 goticas 3 veces o 4 veces al día según el estado emocional del paciente. ¿Sí? Se pueden preparar en agua, en brandy o en vinagre. Depende qué tanto las va a estar tomando el paciente, ¿cierto? Y además, pues si es un niño, pues preferimos prepararlas en agua. Niños y mujeres embarazadas en agua. ¿Cuál es la diferencia? Pues que va a durar menos. Digamos que esas duran 8 días en su, digamos que sin que se vayan a contaminar. Lo ideal es que en esos 8 días de haberla destapado se consuman en su totalidad. Si cambian de sabor o de aspecto, pues desecharlas, ¿cierto? Lo que va a hacer el vinagre o el brandy es preservármelas un tiempito más. Pueden durar de 3 meses a 6 meses, ¿sí? Pero pues la idea es que si estoy tomándolas, pues las voy a, digamos, a consumir rápidamente. Si el paciente está juicioso tomándoselas, pues van a durar el tiempo del tratamiento, que más o menos en un mes se acaba un frasco. ¿Pero claro? Ah, muchas gracias, doctora. Sí, señora. Mucho gusto. O sea que esas se consigan como en tintura madre y uno las prepara. O, Si tú eres profesional de la salud, la puedes comprar en tintura madre, pero normalmente lo que hacemos es que vamos y le damos la fórmula al paciente y él va a los diferentes sitios, a Cuanta o a Alquimia o a Situtuaba, y ahí se las preparan. En un frasquito le ponen sus 3, 4, hasta 7 esencias florales en su frasquito. ¿Listo? bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable. Listo. Vamos a ver otras esencias florales, a ver qué más le podemos agregar a ese frasquito. ¿Listo? Vamos entonces con el brote de castaño blanco, ¿sí? Entonces es para las personas que repiten siempre los mismos errores. La idea de la vida es que uno aprenda de los errores, ¿cierto? Pero hay personas que, como dice la canción, vuelven y se tropiezan con la misma piedra, ¿cierto? Es cuando parecemos no aprender de las experiencias y siempre repetimos los mismos errores. Es que, ¿por qué a mí siempre me toca tal situación? Tal vez no es que le toque a uno, tal vez que uno lo va eligiendo y no toma el aprendizaje y vuelve a presentarse esa situación para que uno aprenda, ¿cierto? Es útil en problemas de aprendizaje. Entonces, como el caso que nos preguntaba, si lo que pasa es que el chico no aprende fácilmente o se le dificulta aprender o tiene problemas de memoria o de déficit de atención, pues le incluimos el brote de castaño, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya le sumamos otra, ¿sí?
Entonces, la idea es tomar los aprendizajes de la vida. ¿Por qué la tomamos para Navidad? Por lo que en Navidad les decía, siempre hacemos como, bueno, ¿qué hice este año? Hacemos como un examen de vida y entonces podemos sacar los aprendizajes para no repetirlos el año siguiente, ¿sí? Es como que en diciembre hacemos como los propósitos también, qué debo cambiar, qué debo hacer diferente el próximo año. Entonces, esta esencia floral nos puede ayudar a aclarar un poco ese panorama, ¿sí? Entonces podemos decir que este es para comprender esos aprendizajes que nos da la vida, ¿cierto? Entonces, si tengo que aprender de amor, de compasión, de valorarme a mí mismo, de ser un poco más flexible conmigo misma. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy rígida y muy impaciente, yo tomaría brote de castaño, ¿sí? Para hacer esos aprendizajes. Tomaría impaciencia, porque soy muy impaciente en mi ejemplo, ¿cierto? Y tomaría agua de roca, que es para esas personas que son fuertes y que no se perdonan cometer errores, ¿cierto? Tendría otra mezcla diferente según el caso. Pero como ven, podemos mezclar varias esencias florales que me ayuden a trabajar esos temas emocionales que estoy viviendo en el momento. ¿Listo? ¿Qué cualidades me aporta entonces el brote de castaño blanco? La comprensión, comprender los aprendizajes y atención, o sea, poderme enfocar para poder aprender. Pues fíjense que este nos serviría para el niño que nos está comentando Beatriz, igual con el castaño, con el aseo, con el mimblo, con la otra mezcla, porque le va a ayudar al chico en sus procesos de aprendizaje. Y pues no solo para los chicos que están estudiando, para nosotros también, ¿sí? Aprender, sacar las experiencias que nos traen las vivencias diarias. Dentro de la mirada alternativa también se dice que hay que sacar cuál es el aprendizaje que me trae la enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo logro comprender por qué y para qué me estoy enfermando de esta artritis o esta gastritis o este dolor de cabeza, que es lo que me viene a enseñar, pues es más fácil que yo trascienda esa situación, la aprenda y pueda empezar a sanarme más fácilmente que si no hago la comprensión de por qué me estoy enfermando y no hago los cambios que se requieren. Eso con respecto al brote de castaño. La estrellita de Belén, que era la que les mostraba en el comienzo de la presentación, en la fotico. Entonces, esta es indicada en los procesos cuando hay un trauma o un shock emocional. Si la persona dice, uy, no es que este año, no sé, me robaron el celular y fue terrible. O eh, tuve una pérdida, se murió alguien, ¿sí? Eso es un shock, un trauma emocional para mí, o mi mascota ya no está conmigo. Entonces son esos eventos que son traumáticos emocionalmente o físicamente, ¿sí? No, me caí, me fracturé, o digamos que a futuro voy a tener una cirugía, que es un trauma físico, ¿cierto? Hay que cortar y hay que hacer situaciones que van a afectar mi físico y también mi emoción. Entonces, previo a las cirugías, puede el paciente tomar estrella de Belén. O si ya pasó la cirugía, cuando nos llega a consulta, le podemos dar la estrella de Belén para ese trauma físico y emocional que implica una cirugía. ¿Sí? Cuando hemos recibido también malas noticias, cosas como que nos desequilibran así física o mentalmente. Entonces, cualidades, equilibra, tranquiliza, normaliza. Normalizar no es que no me afecte lo que está pasando, sino que hago la comprensión y empiezo a adaptarme a esta nueva vivencia, ¿cierto? En el caso de un duelo, de un trauma, ¿sí? Entonces me permite como comprender para poder adaptarme a esta situación. Y evita que esos bloqueos psíquicos y emocionales degeneren en enfermedades ya físicas, ¿cierto? ¿Qué cualidades me va a aportar? La calma y la reparación. Calma y reparación. Reparación también de eventos traumáticos, sean físicos o emocionales, me va a ayudar la estrella de Belén. El mímulo, por su parte, nos ayuda cuando hay temores de origen, perdón, de origen conocidos. Entonces son los que son conocidos. Entonces, le tengo miedo a, a las arañas, porque es que cuando era pequeño
me pasó una araña y entonces generé una alergia o hice una lesión cuando tuve contacto con la araña. Es algo que conozco que es una araña, pero le tengo miedo a volverme a encontrar porque me da miedo que me vuelva a suceder esa reacción inflamatoria, por ejemplo, ¿sí? O le tengo miedo a que me vaya a caer o que me vaya a doler algo, o miedo a la pobreza, son cosas como más conocidas, ¿cierto? A personas, animales, y es útil en personas muy sensibles o también en personas tímidas. Este miedo también es ese miedo vergonzoso, ¿sí? Ay, no me da pena hablar con esta persona, me da miedo lo nuevo, eh, se me dificulta relacionarme con los otros porque soy como tímida. En estos casos, el mímulo me puede ayudar, ¿sí? Y es útil en las fobias. ¿Cuáles son las cualidades que me va a aportar? La liberación y el coraje de enfrentar ciertas situaciones. Esta esencia floral es como más enfocada a las personas mayores. Esas personas que ahorita en Navidad nos dicen, ay, no, es que todo pasado fue mejor. Es que en mi época sí se hacía de esta forma, es que en mi época sí éramos felices, es que antes las cosas eran diferentes y ahorita no, es terrible, ahorita no tengo, ahorita no es, ahorita no pasa, ¿sí? Entonces como para esas personas que están viviendo en el pasado, como que su frase eslogan es, todo pasado fue mejor, ¿sí? Entonces es para estas personas que son nostálgicas y que nos puede pasar en esta época navideña, porque lo normal es que nos reunamos con la familia y entonces la persona que tiene como que requiere Madreselva es la persona que va a decir, ay, no, pero estamos incompletos porque falta fulanito de tal que ya no está, que está viajando, que murió y así no es lo mismo y es terrible, ¿sí? Esas personas se benefician de esta esencia floral que es la Madreselva, esa nostalgia y viven en el pasado, ¿sí? Ayuda a las personas que sufren de esa soledad, que no les motiva el presente porque está frecuentemente pensando en su pasado, en un pasado que añoran, que quisieran estar allá en ese pasado, porque nosotros podemos recordar el pasado y decir, ay, qué chévere, hace 5 años me fui de viaje, es un recuerdo, pues un recuerdo bonito, ¿cierto? Pero la persona que necesita esta esencia floral es esa persona que recuerda el pasado, pero lo recuerda con nostalgia y quisiera devolverse atrás y vivir en ese pasado y no está aquí en el momento presente. ¿Listo? ¿En qué personas se utilizan frecuentemente? Pues en personas de la tercera edad que no se acomodan a vivir en el aquí en el ahora, sino que están siempre hablando del pasado. La cualidad, por lo tanto, será la presencia, estar aquí y ahora en lo que estoy viviendo y dejar de estar en el pasado. La mostaza, por su lado, es para esas personas que en esta época pueden entrar en estados como depresivos, melancolía, tristeza, pero ya más como al tema depresivo, ya no están solamente como pensando en el pasado, sino que en este momento es esa tristeza, esa desesperación, esos estados de no motivación, de que sienten que su vida pues no tiene mucho sentido, que están tristes todo el tiempo, que no quieren comer, que no duermen bien. Es para esos casos que ya vamos como hacia el tema depresivo, ¿cierto? Entonces, estas personas tristes, desesperanzadas, pero que no saben por qué realmente, simplemente están tristes, ¿sí? Son causadas solamente por mí, no hay como un motivo. En el otro es porque estoy viviendo en el pasado y porque recuerdo cosas del pasado y quisiera estar en el pasado. La mostaza sirve para esas personas que están tristes, que pronto, ay, esta época navideña me trae una tristeza, pero no sé por qué, ¿sí? O que se ponen con esa fluctuación melancólica en esta época de Navidad, pero que no tienen como un motivo o un, un desencadenante que uno pueda decir, ah, es que es por esta situación, ¿listo? Entonces, la cualidad de esta flor es el ánimo y la confianza, ¿sí? El ánimo de seguir adelante y la confianza de que va a estar las cosas mejor. Por aquí me dicen que se oye entrecortado. ¿Me confirman? ¿Están escuchando bien? ¿Alguien que me confirme? Lo escucho bien. Yo la escucho bien. Ah, bueno, listo, gracias. Que había un comentario ahí en el chat, pensé que
Toca que revises tu audio, María Patricia, porque debe ser tu audio. Listo. El nogal es otra esencia floral, se saca pues del nogal, pero de la flor del nogal, y nos sirve para armonizarnos en periodos de cambio. Entonces, Navidad es una época en que podemos decir, ah, bueno, vamos a viajar, o nos vamos a proponer cambiar de casa, o vamos a cambiar de trabajo, o vamos a hacer algún cambio, ¿sí? Entonces ya si yo voy a enfrentarme a esos cambios, esta esencia floral me ayuda a poder armonizar estas situaciones que pueden ser nuevas para mí y que pueden llevarme como a una disarmonía, porque todas las cosas nuevas pues nos pueden traer emociones diferentes, ¿cierto? Entonces nos ayuda a adaptarnos a estas nuevas situaciones. El nogal es para lo nuevo, ¿sí? Entonces nos da esa constancia de decir, bueno, sí, vamos a cambiar y vamos a hacer esto y vamos progresivamente cambiando y digamos que nos evita que influencias externas negativas nos puedan desanimar, ¿sí? Porque podemos decir, ay, es que yo quiero cambiar de trabajo, ¿sí? Y entonces alguien viene y dice, ay, no, pero es que está terrible, no hay trabajo. Viene un madre selva y le dice, no, pero antes se conseguía trabajo, pero en este momento no se consigue trabajo. ¿Cierto? Entonces es como esa influencia externa, es para protegernos de esas influencias y tener como esa sensación de que sí lo voy a lograr, que estoy protegida para poder lograrlo. Esa sensación de protección es como más bien una sensación de que voy a hacerlo y que no me van a pasar cosas malas si hago los cambios, ¿sí? Por eso se llama la cualidad de la protección, pero eso es la protección emocional de saber que sí puedo hacerlo. ¿Qué hacer? Los cambios. Esta es como la analogía. Y por último, de las esencias que vamos a ver hoy, está el remedio de urgencia. Realmente esta es una mezcla, esta sí ya está preparada, como les decía, hay unas mezclas, ¿sí? Que uno las arma según el conocimiento de las 38. Como se dan cuenta, solamente les traje una muestra de 12 esencias florales de las 38 de Bach y pues con un resumen muy pequeño pues para el tiempo que tenemos para la charla. Y dentro de ellos, pues, digamos que hay uno que es muy utilizado, que es el remedio de urgencia o el rescate. En este se mezclan 5 flores: la estrella de Belén, que la vimos, la impaciencia, el eliantemo, que es para los miedos, la cedra cífera, que nos ayuda, pues, para esos momentos en que sentimos que tenemos algo que no vamos a poder manejar, junto con el clematis. Son esos estados de shock agudo o de situaciones crónicas, pero que no hemos logrado mejorar, ya sean físicas o mentales, nos da como esa fuerza, esa fortaleza, ese equilibrio para superar estados críticos. Por eso se llama urgencia o rescate, ¿cierto? Ay, me caí, me golpeé, tuve un accidente de tránsito, es momento de utilizar el rescate. Tuve una situación extrema, un tema en el trabajo, perdí el trabajo, me robaron la cartera, cosas así que son como para intervención aguda, ¿sí? Entonces, en esos casos podemos utilizar remedio de urgencia, porque la idea es que ya nosotros en consulta pues tengamos como esta capacidad y el tiempo de hacer una historia clínica y mirar qué es lo que realmente le pasa al paciente y poder hacer la mezcla individualizada. ¿Listo? Entonces, esas son como las propuestas que les traíamos hoy para mirar cómo las emociones, que en un momento pueden ser eh, equilibradas o cómo podrían ser desequilibradas, cómo llegar nuevamente a equilibrarnos a esos estados de comprensión y de poder enfrentar las situaciones que se nos están presentando, ya teniendo en cuenta pues esos estados emocionales. ¿Sí? Entonces, hasta aquí les he presentado algunas esencias que podemos utilizar. ¿Sí? Ahora sí, cuéntenme si ya encontraron por ahí cosas que pueden utilizar en esta época. Como complemento, y si les gustó esta charla, si les pareció interesante, y digamos que lo hicimos como complemento de esta época de Navidad, es que vamos a hacer un taller virtual, y pues esta también es una invitación cortica, no me demoro en esta invitación y ya si tienen preguntas las vamos a resolver. Y es que vamos a hacer un taller virtual pero vivencial
Es decir, vamos a tener unos elementos que les vamos a decir que tengan a la mano y qué esencias florales podríamos utilizar para cerrar ciclos. Como esta época de Navidad es también como de cerrar ciclos, de perdonar, de dejar atrás el pasado, que nos sirve tanto a nosotros como a los pacientes para poder seguir nuestros procesos de evolución y para dejar de sufrir tanto. ¿Sí? Entonces, les teníamos como la presentación de este nuevo taller que va a ser el 12 de diciembre, en el cual, teniendo en cuenta pues que esta es una época de reconciliación, que hacemos muchos propósitos, es momento pues de dejar atrás y de soltar lo que ya no nos sirve y prepararnos para recibir un año nuevo como más libres de muchas emociones o situaciones que nos ayude pues esta experiencia, este taller es práctico y vamos a tener dos cosas, tanto las esencias florales, cuáles serían las que nos servirían y vamos a hacer un ejercicio con aceites esenciales, que esos sí son los que tienen el olorcito, que son los que sirven para el masaje, que son los que nos conectan también como con esa sensación de bienestar, pero a través del olfato, ¿sí? Y hay ciertos aceites esenciales y ciertas esencias florales también que nos sirven para esos procesos de perdón. ¿Sí? El horario de este taller va a ser de 6 a 8 de la noche. Es una sesión práctica, vamos a estar hablando y practicando, haciendo cierta actividad práctica para poder llevar a cabo ese cerrar ciclos. Y lo que les tenemos como de novedad es que pues tiene una inversión baja, son 80.000 pesos, pero esta inversión les va a servir a las personas que van a hacer el curso de esencias florales en enero, porque se los van a abonar a la inscripción. Entonces, es como que se inscriben al curso de enero, les regalan este taller, pueden participar en las dos actividades. Entonces, eso me pareció una propuesta interesante. ¿Listo? Entonces, ese taller, que va a ser el del 20 de enero, ese es un taller más completo, que es el curso de aplicación clínica de las esencias florales de Bach. En ese sí vamos a tener 7 módulos, 6 virtuales, 1 práctico, y la intensidad horaria es de 4 horas a la semana, perdón, 4 horas cada clase, 2 días a la semana, para un total de 28 horas de clase. Es como ya es un taller más intensivo, ya si queremos aplicar clínicamente esas esencias florales. ¿Cómo vamos a ver las esencias florales? El esquema es parecido al que vimos hoy, obvio más completo, en las 38 esencias florales, y se hace la aplicación clínica. La aplicación clínica es mirar en qué patología se podría utilizar y cuál fue la causa origen de esa patología. Ejemplo, si un paciente tiene un dolor de rodilla, si es derecha, si es izquierda, lo vamos a mirar. Si es derecho, con quién corresponde el perdón, si es el izquierdo, con quién corresponde el perdón. ¿Por qué la articulación me habla de flexibilidad? La persona es rígida mentalmente, es rígida físicamente. Entonces, me va a ayudar a hacer esa asociación clínica de la emoción, la patología y cuáles son esas esencias florales que puedo utilizar en este caso. Esto es un taller bastante completo. Si lo pueden ver, pues son 7 clases de 4 horas, que es una buena cantidad de horas ¿para qué? Para el aprendizaje de este tema que es bastante bonito. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si creen que pueden sí, utilizar estas esencias florales ahora con ustedes, con sus familiares, con sus pacientes, en esta época, pues que además afloran muchas emociones, ¿cierto? Los recuerdos, la felicidad, el amor, el desamor, el recordar cosas, la reconciliación, las intenciones de reconciliación, las intenciones de que el próximo año sea mejor, pero va a ser mejor si soltamos las emociones discordantes o las que hemos llevado cargando mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es la información que les queríamos transmitir hoy desde Educación Continua de la UNIPAES. Y si tienen alguna pregunta en este momento, pues es cuando pueden hacerlas. Aquí estoy para responderles lo que necesiten. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quieren abrir el micrófono, si quieren escribir aquí por el chat. Dicen por aquí que gracias. Excelente, qué bueno, Marcela, que te ha gustado.
¿Quién más? Muy interesante. Bueno, listo. Me alegra que les haya gustado. Excelente, lindo taller. Ok, listo. Bueno, pues ha sido con mucho gusto. No sé si alguien quiera comentarnos algo, tenga alguna pregunta. Recuerden que las mezclas de esencias florales, lo recomendable es que vaya entre una, máximo 7 esencias florales. Y eso sería, pues, como la recomendación. Por aquí tenemos. Bueno, gracias. Lindo taller. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, entonces si alguien más quiere intervenir o si vamos cerrando ya por esta noche. ¿Preguntas? Tenemos varios participantes aquí, no sé, Andrea, Beatriz, Camilo, Claudia, Diana, Edith, Marta, bueno, Oscar. ¿Preguntas? ¿Notó muy bien? Bueno, listo. Muy bien, muchas gracias, muy interesante, listo, vale. Entonces nos despedimos por esta noche, espero que tengan un día de velitas en familia, recuerden encender la luz, la luz que ustedes son, la luz que llevan dentro de su corazón y poderla transmitir y expresar a los demás, sean luz en sus familias, espero que tengan un feliz día de velitas y recuerden pues, que Educación Continua y la UNIPAES está siempre aquí para acompañar todos estos eventos y estos procesos de vida en los cuales podemos incorporar las terapias y la medicina alternativa en nuestra vida diaria. Espero que les haya servido este taller. Les deseo buena noche también. Muchas gracias, feliz noche. Buena noche. Gracias, profe. Dios le bendiga. Gracias, igual. Buena noche. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buena noche, Beatriz.